Bien, ahora sí. Muy buenos días a todos. Es un agrado poder verles y compartir con ustedes esta mañana de la palabra del Señor. Mi nombre es Benjamín Álvarez, soy parte del equipo pastoral de la iglesia y hoy estoy encargado de guiar este tiempo del servicio, que es el sermón. ¿Ya? Ya estamos comenzando junio, la mitad del año. Y para aquellos que nos visitan, ¿cierto? Por primera vez, les contamos que estamos realizando una serie desde el mes de marzo, que es el Gran Panorama Bíblico, ya donde hemos estado viendo cómo, ¿cierto?, en la Biblia se configura un solo mensaje y cómo va avanzando a lo largo del tiempo. Y hoy hacemos, ¿cierto?, el cambio desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Así que les pido que por favor tengamos nuestras Biblias abiertas en Lucas 4, que fue el pasaje central. Si eres de tomar apuntes, puedes tener también tu lápiz y cuaderno a mano. Y ante todo, ¿cierto?, oremos al Señor para que nos guíe en este tiempo y para que nos dé entendimiento de su palabra. Si logramos, ¿cierto?, comprender, es solo gracias a Él. Así que oremos todos juntos. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por poder reunirnos. Gracias porque eres tú quien obra en nuestras vidas. Gracias por tener la posibilidad de tener la Biblia, de poder leer tu palabra, de poder buscar de ti en este mensaje. Te pedimos para que nos des sabiduría y entendimiento de poder entender tu palabra. Te pedimos también de tu guía para que sean tus palabras las que sean proclamadas hoy. Y te pedimos también para que tengamos corazones dispuestos a ser desafiados por tu palabra, a animarnos nuevamente y también como iglesia podamos desafiarnos unos a otros con este mensaje. Así que ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y para iniciar, ¿cierto?, quiero que cada uno en este momento pueda recordar cuál fue la última buena noticia que recibió. Podríamos quizás pensar en algún premio, de alguna rifa, algo así. O quizás si consiguió un trabajo o un puesto que quería. Quizás se encontró dinero en la calle, no lo sé. Recibió algún regalo. O incluso quizás recibió algún hecho inesperado que lo sorprendió, ¿no? Pero no sé si es la realidad de todos que pensemos, ¿cierto?, más rápidamente quizás en las cosas malas que en las cosas buenas, ¿no? Parece ser que fuera más evidente quizás para nuestra vida. Entonces parece que nos afecta más o nos preocupamos más del día a día, ¿no? De si hay una alza en los precios de los alimentos, o en la benzina, o en la falta de tiempo, o quizás nos fijamos también en malas decisiones de nosotros, o en malas decisiones quizás de otros, pero que sentimos que nos afectan también. Entonces, la pregunta ahí que nos podríamos hacer es ¿por qué nos ocurre esto? Así como ya no tenemos buenas noticias que tengamos que decirle a la gente, solo tenemos malas cosas en este mundo. Entonces podemos pensarlo, ¿no? Y podemos pensarlo en cada dimensión. Quizás tenemos buenas o malas noticias en nuestra familia, quizás, en nuestras amistades, quizás amistades que se han quebrado, en nuestro trabajo, o incluso dentro de nuestra iglesia. También podemos quizás tener o recibir malas noticias y buenas noticias. Ahora entonces vamos a ver qué nos plantea la Biblia frente a esto, ¿no? ¿Encontramos buenas o malas noticias en este libro? Vamos a ver qué nos plantea Lucas en esta sección. Así que a continuación vamos a descubrirlo leyendo su mensaje. Bien. Como les comentaba entonces, desde marzo nosotros hemos venido estudiando el gran panorama bíblico, ¿cierto? Entendiendo, partiendo de la base, de que la Biblia es un conjunto de libros, pero que tiene solo un mensaje, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Dios tiene un plan para restaurar su reino y su relación con la humanidad. Y eso es lo que aborda, ¿cierto?, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya? Así lo que hemos revisado en estos meses es que hubo un diseño original, ¿cierto?, en la creación, donde las relaciones se encontraban en armonía. Sin embargo, todo esto cambia cuando se introduce el pecado
Y en ese momento todas las relaciones se quiebran, ¿cierto? La relación entre hombre y mujer, la relación entre hombre y naturaleza, entre hombre y Dios. Frente a ello, luego, ¿cierto?, leemos que Dios decide restablecer esta relación con los hombres, ¿ya? Mediante un primer pacto, que es el pacto con Abraham, donde, ¿cierto?, le dice que va a haber una nación en un lugar, ¿cierto?, que va a reflejar este Dios. De esta forma, entonces, Dios conforma un pueblo, ¿cierto?, que va a reflejar el carácter de Dios hacia los demás, que es Israel. Sin embargo, como Israel, ¿cierto?, está formado por humanos, vemos que el pecado sigue afectando a las relaciones de los hombres. Por lo tanto, desobedecen la ley de Dios, buscan y piden reyes humanos que los puedan guiar, ignoran el mensaje de los profetas, hasta, como vimos la semana pasada, ¿cierto?, fueron exiliados. Entonces, hasta allí vemos que parece que el plan no está dando tan buen resultado, ¿no? Parece que tenemos solamente malas noticias para este pueblo, y parecía, ¿cierto?, que este plan original se va a esfumar, se va a desvanecer. Pese a que en lo último, ¿cierto?, que conocemos de los profetas, Dios ha prometido un Mesías, un rey y un salvador. De esta forma, ¿cierto?, con este panorama ingresamos al Nuevo Testamento, donde encontramos en la primera sección, ¿cierto?, los evangelios, ¿ya? Y quizás puede sonarnos raro esta palabra evangelio, ¿no? Y tiene un origen en el griego, que es la palabra evangelion, ¿cierto?, que significa buena nueva o buenas noticias, que es incluso una palabra muy antigua, ¿cierto?, y que se usaba, incluso la podemos encontrar en un libro como la Odisea de Homero. Así, en este caso, vamos a enfocarnos en el Evangelio de Lucas, el cual, ¿cierto?, escribió con la intención de presentar una narración ordenada para aquellos que ya conocen algo del cristianismo, ¿no? Y en este caso, para contextualizarnos al capítulo que hoy leímos, vamos a considerar que el capítulo 1 y 2 de Lucas nos presenta el nacimiento y la niñez de Jesús, ¿ya? Luego en el capítulo 3 vamos a encontrarnos con Juan el Bautista y con Jesús nuevamente. Y el capítulo 4, que es donde vamos a estar profundizando hoy, corresponde al ministerio de Jesús en Galilea, ¿ya? Entonces estamos dentro, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, en el Evangelio, específicamente en este capítulo 4, ¿verdad?, que va a hablarnos sobre el ministerio de Jesús, ¿ya? Entonces, para comprender esta sección que nos corresponde hoy, vamos a partir, ¿cierto?, de esta idea central, que Jesús, el Hijo de Dios, hace presente el reino de Dios, ¿ya? Entonces vamos a tener como idea que Jesús, el Hijo de Dios, hace presente el reino de Dios, ¿ya? Y para esto vamos a vamos a dividirnos en 3 puntos que van a ser coincidentes con algunas divisiones generales que tiene la Biblia. Entonces, del versículo 1 al 13, vamos a ver que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Los versículos 14 y 15 vamos a estar revisando que Jesús es el maestro de la palabra. Y del versículo 16 al 21 vamos a ver que Jesús es el cumplimiento de las profecías, ¿ya? Así que tengamos ahí Lucas en el capítulo 4. Entonces, si nos vamos de inmediato al primer versículo que leímos, ¿cierto?, del capítulo 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Acá, ¿cierto?, en solo este versículo inicial se nos presenta de inmediato quién es el protagonista de este relato, ¿verdad? Jesús. Y además, ¿cierto?, se nos menciona que no iba solo, ¿no?, sino que iba acompañado y conducido por el Espíritu Santo. Que incluso, ¿cierto?, dice que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto, ¿ya? Quizás nos podría parecer esto obvio, así como si hablamos de que tenemos un Dios que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en este caso, ¿cierto?, Lucas hace un hincapié y rescata, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Le da importancia como quien, ¿cierto?, guía a Jesús, y por eso lo menciona 2 veces en tan solo un versículo. De esta forma, entonces, podemos ver ya la idea de este Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
los cuales a lo largo de la Biblia también vamos a ver que están presentes en todo momento, haciendo distintas cosas, pero siendo parte siempre del relato. ¿Ya? Entonces tenemos a este Jesús que está en el desierto, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo, y en el versículo 2 nos presentan otro personaje, ¿cierto?, el diablo, el cual en algunas versiones es llamado el calumniador. ¿Ya? Y la función que va a cumplir, ¿cierto?, en este fragmento es que va a aparecer allí para tentar a Jesús, para engañarlo, o como dicen algunas versiones, ¿cierto?, para ponerlo a prueba. Imagínense, ¿cierto?, para ver si va o no a obrar bien o mal este Jesús. Entonces, vemos que en este fragmento, ¿cierto?, lo tienta 3 veces. Primero, en medio del ayuno que está haciendo Jesús, intenta, ¿cierto?, que convierta una piedra en pan, en el versículo 3. Luego, el diablo, ¿cierto?, intenta que Jesús le adore para que tenga poder, lo que podemos leer en los versículos 6 y 7. Y por último, intenta que se lance, ¿cierto?, al vacío para que sea rescatado por ángeles, lo que leemos en los versículos 9 al 11. Frente a esto, entonces, tenemos que el diablo intenta que Jesús caiga de alguna forma, ¿no? Y siempre desafiándolo. Si eres el Hijo de Dios, tú podrás hacer esto, ¿no? Frente a esto, ¿qué hace Jesús? Veamos, ¿cierto? En los versículos 4, 8 y 12 podemos leer las respuestas que da Jesús. Y cada respuesta, ¿cierto?, hace referencia a un pasaje introducido por escrito está. Por lo tanto, él no está inventando algo, él no está diciendo lo que le parece, sino que le está haciendo alusión a la misma Biblia, a lo que ya se conocía hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, tenemos estas citas de pasajes, que es lo que se conoce hasta aquí, y vamos a ir viendo cada una de las respuestas, ¿no? Primero, entonces, Jesús responde a esta petición de convertir en pan, ¿cierto?, con una referencia a Deuteronomio 8:3, donde, ¿cierto?, el pueblo de Dios, o se le recordaba al pueblo de Dios, que cuando andaban por el desierto 40 años, también justamente como Jesús andaba en el desierto en ese momento, ellos también pasaron hambre, ¿cierto?, pero también tuvieron alimento por la gracia de Dios. Y esa verdad la recuerda Jesús en este momento al diablo como respuesta, ¿no?, para decirle no solo de pan vive el hombre, justamente cuando estaba haciendo ayuno. Luego tenemos referencia en el versículo 8, ¿cierto?, a Deuteronomio 6:13, en donde lo que hace, ¿cierto?, el pueblo es que recuerda los mandamientos de Dios, reconociendo que solo a Dios se le puede servir y adorar. Y eso era lo que quería, ¿cierto?, manipular el diablo, diciéndole que quería que a él lo sirviera, ¿no? Quería él ocupar otro lugar, ¿verdad? Y por último, Jesús también le hace referencia a Deuteronomio 6:16, en el versículo 12. Lo que está allí, ¿cierto?, originalmente está en Deuteronomio, en donde en este mismo contexto, donde están, ¿cierto?, recordando los mandamientos, Dios, ¿cierto?, recuerda a su pueblo lo que ha hecho por y con ellos. Ahora, esto no os lo digo yo porque me sepa la Biblia de memoria, sino porque, si ustedes saben, ¿cierto?, algunas Biblias vienen con notas al pie, donde se hace referencia a estos versículos, o si usted es más tecnológico, ¿cierto?, en el celular hace clic y aparece el pasaje mencionado, ¿cierto? Pero por lo tanto vemos que Jesús es muy sabio en su respuesta, ¿ya? No se altera, no se enfrenta, no lo golpea, sino que responde con la misma palabra de su Padre. Así que imagínense lo que lo conoce. Y finalmente cierra esta sección, ¿cierto?, de tentaciones en el versículo 13, donde Lucas nos señala que así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. O sea, imagínense, la palabra le ganó a cualquier idea, ¿no? Solamente con la palabra de Dios. Y así entonces vemos que en este primer punto, ¿verdad?, del Hijo de Dios, logra, ¿cierto?, vencer al diablo
y todas sus tentaciones fracasan, porque Jesús estaba seguro de lo que decía la palabra de su Padre, ¿no? Se mantuvo fiel a su palabra, fiel a Dios, ¿no? Y además no estaba solo, porque estaba acompañado por el Espíritu Santo. Eso nos dice Lucas, ¿no? Y si nos percatamos de las declaraciones del diablo en este pasaje, vamos a fijarnos que no están dirigidas a Jesús como Mesías, quizás, por ejemplo, sino a este Mesías que esperaba el pueblo, como veíamos, ¿cierto?, en las profecías, ¿no? No lo alienta a que domine a la gente, a que domine al pueblo, a que en realidad los rescaten, ¿no? Sino que todas las tentaciones están en relación a la relación que tiene Jesús con Dios, a esta relación íntima que tiene como hijo con su Padre, ¿no? Por lo tanto, allí, ¿cierto?, realmente, como veíamos en cada una de las citas, le estaba demostrando que era el Hijo de Dios, ¿no?, sin hacer nada de lo que le pide el diablo, ¿no? Y queda demostrado una vez más la obediencia y fidelidad, ¿cierto?, al Padre, a Dios, mediante el conocimiento de la palabra, ¿no? Solo la palabra le basta a Jesús para vencer al diablo, ¿no? Entonces podemos reconocer en esta primera sección del pasaje que Jesús es el Hijo de Dios perfecto, ¿cierto?, que pese a ser tentado, no peca ni se rinde ante el diablo. Se mantiene así, fiel a la palabra, guiado por el Espíritu, ¿no? Y vemos que no se presenta solo eso en este pasaje, ¿no?, sino que se mantiene fiel a la voluntad del Padre a través de toda su vida, ¿no? Por ello podríamos vincular este pasaje, ¿cierto?, con lo que leímos después en la carta de los Romanos 5, ¿no? Ahí leímos que la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, ¿no? Y ahí tenemos que hacer referencia a todo lo que hemos venido revisando en las semanas, ¿cierto?, con este panorama bíblico. Puesto que reconocemos, ¿cierto?, que porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces aquí, recordando este panorama, ¿cierto?, este solo hombre que llega o trae el pecado, ¿cierto?, es Adán en Génesis, ¿no?, quien ingresa al pecado al mundo. Mientras que un solo hombre, en el inicio del Nuevo Testamento, ¿cierto?, que es Jesús, va a ser quien va a traer justificación a la humanidad en un acto de sacrificio y compasión que veremos la próxima semana. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros frente a leer una sección como esta? Primero, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos acompaña, tal como a Jesús, ¿no? Pero a diferencia de este Dios, ¿cierto?, nosotros seguimos pecando, nos seguimos equivocando, seguimos dañando, por lo que también nos muestra la segunda cosa, ¿cierto?, que Jesús es perfecto como Hijo de Dios. Y es el único hombre que ha estado en la tierra que ha vivido sin pecado. Por lo tanto, ¿cierto?, a nosotros nos invita y nos queda a reconocer nuestras equivocaciones, ¿no?, a reconocer cuántas veces hemos fallado, cuántas veces quizás hemos caído en trampas de tentaciones de algunas cosas en nuestra vida, ¿no?, y reconocerlo y arrepentirlo frente a ellos, ¿no?, pero no recordándolo con culpa, sino que recordando que Dios nos mira a través de su Hijo y que ese Hijo ya cumplió todo perfectamente, ¿no? No hacemos más ni hacemos menos, sino que Él nos mira a través de Cristo. Por eso es el Hijo de Dios. Vamos al segundo punto, que es el más breve, porque son menos versículos, que es Jesús es el maestro de la palabra de Dios. Entonces, vimos, ¿cierto?, del 1 al 13, y ahora vamos a ver el versículo 14. ¿Qué nos dice ahí Lucas? Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región, ¿no? Entonces aquí vemos que después de haber estado en el desierto, tal como lo había hecho el pueblo de Israel años antes, ¿cierto?, Jesús va a comenzar su ministerio público, ¿no? Y aquí nuevamente Lucas reconoce el rol del Espíritu Santo. En este caso, ¿cierto?, va a guiar y llevar a Jesús a Galilea.
Región, ¿cierto?, donde, como dice el versículo, va a comenzar a masificarse su nombre, va a ser conocido, ¿no? Producto de su ministerio, que es lo que vamos a tratar, ¿no? Así entonces, dentro de todo lo que implica el ministerio de Jesús, en este caso se hace un refuerzo, ¿cierto?, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y que, como veíamos, ¿cierto?, en la sección anterior, él ya la conoce muy bien, ¿no? Entonces, vamos al versículo 15, donde dice que enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Ante esto, entonces, uno primero podría preguntarse qué es una sinagoga, ¿no? No sé si tenemos sinagoga hoy, entonces puede que sea una palabra que nos suene medio extraña, ¿no? Y buscando en el diccionario bíblico de Mundo Hispano, dice que una sinagoga es una institución judía para la lectura y exposición de las Sagradas Escrituras. Tenía como propósito la instrucción de la palabra, pero no como un culto público, ¿ya? El servicio de la sinagoga consistía en oraciones, lecturas de la ley y los profetas y un sermón. El líder del servicio se ponía de pie para orar y leer, pero se sentaba para enseñar. Cualquier persona competente que estuviera presente podía ser invitada a participar. Y así es como Jesús siempre aparece ahí en las sinagogas, como veremos también después en la última sección. Entonces este espacio, ¿cierto?, la sinagoga era un lugar que estaba reservado para el estudio de la palabra, el estudio de Dios, ¿ya? Donde Jesús, en algún momento, ¿cierto?, como sale ahí, se dedicaba a enseñar del mensaje de Dios. Y en esta primera parte del ministerio, ¿cierto?, porque estamos pensando que es cuando comienza Jesús a expandirse de su palabra, ¿cierto?, vemos que generó una fuerte impresión en el pueblo, ya en forma muy amplia, teniendo también una recepción favorable, en este caso, de quienes lo oían, ¿no? Porque Lucas nos señala que todos lo admiraban. Imagínense cómo era ese Jesús, ¿cierto? Todos lo admiraban. Nadie podía quedar como indiferente a lo que él hacía. Frente a eso, entonces, nos podemos preguntar nosotros, ¿estamos estudiando la palabra del Señor? ¿Podríamos ser capaces de ir a un lugar a enseñar? ¿Nos reunimos con hermanos para estudiar la palabra de Dios? ¿Buscamos más de Él? ¿Estamos compartiendo con otros aquello que aprendemos? O sea, eso es para que cada uno lo pueda ir pensar. Y vamos al tercer punto. Jesús, el cumplimiento de las profecías. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que al principio Jesús fue tentado y le ganó al diablo. Luego que Jesús, ¿cierto?, se va a enseñar a sinagogas. Y luego vamos al versículo 16, donde vemos que Jesús estuvo, ¿cierto?, en Jordán, luego fue a Galilea, y ahora leemos que fue a Nazaret, donde se había criado, dice. Volvió a sus orígenes, el joven Jesús. ¿Qué hizo allí? Leamos, ¿cierto? Dice, un sábado, que era el día del reposo, ¿cierto?, para la cultura, entró en la sinagoga, tal como lo había hecho antes, como era su costumbre, ¿cierto? Y así podemos leerlo en este y otros evangelios, donde probablemente Jesús está o va a una sinagoga regularmente en sábado, ¿ya? Donde vemos que siempre va a generar distintas reacciones de la gente que está presente. O sea, ¿cierto? Nadie podía quedar indiferente ni a la figura ni al mensaje de Jesús en ese momento. Entonces continuamos, ¿cierto? En el 16. Dice, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Siempre que uno lee esto de cuando Jesús lee algo, a mí me pasa que no puedo imaginarme su voz. No sé si era como los personajes o las personas que han interpretado a Jesús, o si era serio o amoroso. No puedo como imaginar. No sé si a ustedes les pasa eso. Quería compartir. Volviendo al mensaje, ¿cierto? Vemos que en este caso Jesús leyó el mismo pasaje que nosotros leímos hoy, ¿ya? Isaías 61, versículos 1 y 2. Acá entonces, volviendo a recordar ciertos sermones anteriores,
Sabemos que Isaías fue un profeta que escribió la palabra de Dios, ¿ya? Y que estaba dirigida al pueblo de Israel antes de que Jesús estuviera en la tierra, ¿no? Y antes de que podamos revisar en específico el pasaje de Isaías, quiero que volvamos y terminemos de ver lo que dice Lucas, ¿no? Dice en el versículo 20: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el pasaje de hoy. Y cuando leemos esto y consideramos, ¿cierto?, nuestra serie, lo que hemos venido estudiando, podríamos pensar de inmediato así como, todo calza, ¿no? Y si no fue así la reacción que tuviste, la explicamos para que te entiendan por qué calzaría todo, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, el Maestro de la Palabra, quien leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿ya? Lo cual, como ya hemos visto desde el inicio de este pasaje, vemos que el Espíritu ha estado presente siempre, en todo momento. Luego lee: por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, ¿cierto? Si recordamos el inicio, es la traducción de Evangelio, ¿ya? Como lo veíamos al comienzo de la prédica. Sigue: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del Señor. Y si volvemos unos versículos antes, o justo en ese momento, ¿cierto?, Jesús estaba enseñando en el pueblo, proclamando su mensaje. Y como sabremos o recordaremos, Jesús sanaba física y espiritualmente a quienes lo necesitaban, ¿no? Y cuando termina de leer, Jesús cierra con un broche de oro, ¿cierto?, cuando está sentado: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y allí uno dice, sí, imagínense eso. Porque en realidad en ese momento las palabras de Isaías, que eran profecías para el pueblo, se hacían de verdad presentes en la figura de Jesús, de quien se estaba hablando la profecía. Así entonces, Lucas subraya, ¿cierto?, este aspecto del cumplimiento presente, ¿no? Lo que el profeta Isaías habría predicho siglos antes se había hecho realidad. Enseñó que la profecía tenía un cumplimiento personal. El ungido de Dios era el mismo Jesús que estaba leyendo en ese momento, que había sido sentado por el diablo y le ganó. También señaló que era el cumplimiento producto de la gracia, ¿cierto? La era de la salvación de Dios había llegado. Y por eso en otros evangelios, ¿cierto?, tenemos que la llegada de Jesús es cuando dice que el reino está cerca. Porque con él se inicia, ¿cierto?, lo que se denomina el reino presente, ¿no? A partir de esto, entonces podemos preguntarnos, ¿creemos esto en verdad? ¿Entendemos cómo Jesús nos permite comprender las profecías del Antiguo Testamento? ¿O vemos que son palabras aparte, ¿no? Y ahí también tenemos un desafío de poder entender, ¿cierto?, y aplicar lo que hemos ido estudiando en estos sermones, ¿no? Entonces, para ir ya cerrando, al principio de la prédica les consultaba por las buenas y malas noticias, ¿no? Hoy, en este momento, ¿cierto?, hemos recibido una noticia. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre en la tierra y trajo el reino de Dios a la humanidad. Lo hizo obedeciendo, enseñando y cumpliendo la palabra de Dios. Esta es una muy buena noticia para nosotros, que debería animarnos más que bajen los precios, más que conseguir la casa de nuestros sueños, más que conseguir el trabajo o el puesto que necesitamos, ¿no? Porque hoy tenemos una mejor noticia, ¿no?, una buena noticia que podemos difundir en nuestros entornos, en nuestra familia, nuestras amistades, nuestro trabajo, ¿no? Dios mismo ha buscado restablecer su relación con la humanidad por medio de Jesús, ¿no? Y nosotros tenemos la esperanza de eso. Tenemos esta noticia que podríamos creer que todo el mundo ha escuchado, que todo el mundo conoce, pero no. Este año, por ejemplo, comencé a trabajar en un colegio donde hay niños que no conocen la Biblia. Nunca han escuchado de Jesús, no saben qué es,
¿no? Para ellos solamente saben que la Biblia es un libro que tiene muchas palabras, muchas páginas y que les daría la talla. Pero no saben en realidad qué contiene este libro, ¿no? O también gente que ha escuchado de esto, pero que no ha entendido nada, que piensa, ¿cierto?, que son como locuras, ¿no? O que se han quedado con aquellas palabras como que escucharon una vez de alguien gritando en la calle, ¿no? Y otras personas que quizás han escuchado de este mensaje, pero han decidido ignorarlo, ¿no? Porque quiebra sus esquemas, porque no va con lo que están haciendo, ¿no? Es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda compartir este mensaje, interiorizarlo, comprenderlo, estudiarlo. Que no sea solo una verdad que nos quede en nuestra mente, sino que realmente vivamos la forma que Dios quiere, ¿no? Tenemos un tesoro que compartir con los demás. No lo guardemos solo para nosotros. Entonces, hoy vimos, ¿cierto?, parcialmente la obra de Jesús, porque aún nos queda, ¿cierto?, conocer su punto cúlmine, ¿no? Ese momento que marca ahí el antes y el después de la historia de la humanidad, y que fue un suceso tan doloroso y compasivo en un mismo momento, ¿no? Pero eso nos queda para la próxima semana. Por hoy, quiero que podamos pensar en este Jesús, ¿no? Parece que conocemos mucho de él, ¿no? Pero agradezcámosle al Señor porque envió realmente a su Hijo a esta tierra para traernos esperanza en Él. Y gracias a Él incluso podemos hoy hablarle a Dios. Podemos ir ante Dios como un hijo que confía en su Padre, que le puede contar cuando acierta, cuando fracasa, cuando lucha, los problemas, e incluso agradecerle por estar ahí, ¿no? Entonces quiero que este tesoro, ¿cierto?, que hemos descubierto, podamos también agradecerle al Señor en este tiempo. Y tenemos el desafío de poder compartirlo con alguien, ¿no?, en nuestra vida. Así que oremos para finalizar. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por poder conocer tu palabra. Gracias por recordarnos de que tú enviaste a tu Hijo Jesús, que fue el hombre perfecto, que no pecó frente a la tentación, que recordó de tu palabra, Señor, y que cumplió todas las promesas que tú ya has comunicado. Ayúdanos, Padre, a recordar día a día esta verdad, a hacerla una verdad en nuestra vida, en nuestros corazones, a que intentemos, pese a nuestras fallas, Señor, humanas, vivir una vida que sea agradable a ti, que sea compasiva, que sea amorosa, que sea verdadera también, Señor. Te pido para que tú guíes nuestra vida, nuestros corazones, nos animes a poder compartir este mensaje entre tanto problema, Señor, tanto sufrimiento, tanta diferencia que pensamos en el día de hoy. Quizás a alguna persona, Señor, que pueda escucharnos, directa o indirectamente, puede que estas palabras le hagan sentido, Señor. Así que ayúdanos a poder difundirla, a poder abrazarla, a estudiarla, Señor, para que sean nuestras vidas transformadas gracias a tu Evangelio, Señor, a esta buena noticia que hoy conocemos. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.